Que Dios los bendiga, hermanos. Quisiera invitarlos a meditar en la palabra de Dios y para eso les ruego que abran su Biblia en Mateo 25 del 1 al 11. Allí vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes y yo le he intitulado a nuestra meditación: la parucía requiere una preparación habitual interior. Cuando hablamos de la parucía estamos hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y en este capítulo, hermanos, el capítulo 25 de Mateo, encontramos la conclusión del discurso del Monte de los Olivos. Como ya hemos dicho, el mensaje está dirigido al remanente fiel de Israel y especialmente al que vivirá en la semana 70 de Daniel. Sin embargo, las exhortaciones de las parábolas del siervo fiel y prudente, de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos son advertencias tanto a ellos como a toda la cristiandad. Las aplicaciones, esas aplicaciones prácticas, devocionales, que son las que aparecen aquí, son útiles a la iglesia, la cual, ante lo inminente del rapto de la iglesia, también debe estar alerta, preparada espiritualmente y sirviendo fielmente al Señor. La parábola de las 10 vírgenes se refiere especialmente a los sobrevivientes de la semana 70, de los cuales, por ser verdaderos creyentes, 5 de esas vírgenes entrarán al milenio para gozarse en lo que la Biblia llama la cena de las bodas del Cordero, o sea, el reino milenial. Sin embargo, la exhortación debemos tomarla para nosotros como ocurre con todas las lecciones de la palabra de Dios. Todo lo que es lección y principio en la Biblia debe ser útil para nosotros. Recordemos que las parábolas, es una nota que doy acerca de la hermenéutica de las parábolas, tienen una lección principal, las parábolas. También tienen algunas lecciones adicionales a la principal y muchos de los elementos que aparecen en la parábola son solo parte de la estructura de la parábola para darle un marco de interés a la historia, pero no tienen ningún significado específico. Eso es cierto de todas las parábolas, incluyendo la de las 10 vírgenes. Digo esto porque a veces se le quiere dar un significado a todo y no lo tiene. Y no debemos perdernos de la lección principal por estar buscando el significado de esas minucias. Ahora, previo a ver los detalles de esta parábola, que es una de las más difíciles de entender y que también ha tenido muchas interpretaciones de los estudiosos, quiero explicar el porqué de nuestro título, el título que le hemos dado a esta meditación. O sea que la parucía requiere una preparación habitual interior. ¿Qué quiere decir eso? Lo que queremos decir es que debemos estar preparados, y es una lección que se repite en todas las parábolas, pero aquí estoy usando que es una preparación habitual interior. Cuando nos referimos a esa preparación habitual, la primera palabra que uso ahí, queremos indicar que se trata de una conducta o un modo especial de proceder que se posee por estar constantemente dedicado a algo. Eso es a lo que le llamamos habitual, al hábito.
En este caso, uno debe estar preparado habitualmente, debe acostumbrarse a estar preparado. Y la segunda palabra es que es una preparación habitual interior. Y es interior porque es la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios en nuestra alma o en nuestro espíritu, la parte inmaterial que poseemos, dándonos en esa área de nuestra existencia el carácter de Cristo. Eso es lo interior. Esta obra del Espíritu Santo ocurre desde que Cristo entra a nuestro corazón. Y es importante que a partir de ahí el Espíritu Santo opera para hacer su obra en nuestro ser interior. Esto es muy importante, estoy poniéndolo como base de nuestra meditación, porque debemos estar preparados especialmente en ello, hermanos, en esa preparación habitual interior. Eso es lo más importante que nos enseña esta parábola. En contraste, solo para entender más esto, debemos también hablar de algo que es muy importante y es nuestra conducta exterior. Es importante también, pero esa conducta es visible a las personas que nos rodean. No es como la preparación habitual interior, que es un asunto que no lo ve el ser humano físicamente. No es lo que se muestra en lo exterior. Ahora, el cuadro completo de la vida de un verdadero cristiano es que tiene una forma exterior, pero también tiene una esencia o vida interior. Creo que quiero enfatizar esto, hermano, que le ponga atención a que estoy hablando de forma exterior y esencia interior. Las dos son importantes, pero la esencia interior es la que nos hace ser auténticos cristianos, aprobados por Dios. Y en eso debemos poner énfasis en nuestra vida espiritual. La forma exterior es la que todos pueden ver alrededor de nosotros. La gente está ahí y puede ver esto. Por ejemplo, pueden ver nuestra asistencia a una iglesia, eso lo pueden ver. También que cantamos himnos y cánticos cristianos, eso se puede ver. También que contribuimos con ofrendas y diezmos, eso lo puede ver la gente que está a nuestro alrededor. También que participamos en los ritos de la iglesia, que participamos si hay bautismos o si nosotros mismos nos bautizamos, la mesa del Señor, esos ritos se pueden ver. Y hay otras actividades eclesiásticas. Esa es la vida exterior religiosa y es buena. Es más, el verdadero cristiano ama esas cosas y le sirven para manifestar su deseo de servir al Señor también. Todo eso que se da en la vida exterior cristiana. Ahora, quiero hacerle una advertencia. Si solo tiene la forma, podría confundirse y ser un simple religioso. Anticipo que eso fue lo que le ocurrió a las 5 vírgenes insensatas. Solo tenían la forma de la religión, pero no eran redimidas. Solo lo exterior tenían, pero no lo interior. El verdadero creyente tiene la forma exterior, hermanos, pero posee en su corazón la esencia interior del cristianismo. Y como dice Pablo, esto en Colosenses 1:27, él dice que esa esencia interior es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en su corazón, hermano,
eso sí hay esperanza de gloria y sí hay salvación y sí hay transformación de la vida. Y porque Cristo está en el corazón, entonces el Espíritu Santo está conduciendo esa vida con todas las operaciones que Él realiza en el redimido. Estas operaciones son muchas. Algunos han contado 35 operaciones del Espíritu Santo que se ven en el Nuevo Testamento, pero yo solo le voy a mencionar algunas. La justificación por la fe, la santificación, la regeneración, la adopción como hijo de Dios, el control del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, el sello del Espíritu. Solo mencioné estas 7 cosas de cantidades de cosas que hace el Espíritu Santo en el verdadero creyente. Todas esas operaciones o bendiciones son internas y las poseen los que han confiado en Cristo y su sacrificio salvador. Como resume Juan 1, versículo 11 al 13, dice el apóstol San Juan ahí: a lo suyo vino, hablando de Cristo, que vino al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí sí hay salvación, regeneración, al haber recibido a Cristo así. Esta obra del Espíritu Santo es la esencia de ser cristiano, de ser redimido y salvado. Teniendo esa obra en el corazón, entonces la forma tiene valor. Sin la esencia, la forma no vale nada. Lo exterior no vale nada si no tenemos la esencia. Las 5 vírgenes prudentes tenían la forma, pero también tenían la esencia. Es lo que debe tener todo cristiano, y de forma consciente y sincera vivir agradando al Señor. Esta aclaración es muy importante debido a que la parábola tiene muchos detalles, pero uno podría perderse en muchos asuntos sin darse cuenta qué es lo principal. Veamos entonces los detalles de la parábola. En el capítulo 25:1 de Mateo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Jesús toma la imagen de esta parábola de las costumbres judías en las solemnidades matrimoniales. El matrimonio judío era un proceso largo, desde que los padres del novio pedían a la novia hasta que, pasados los esponsales, que duraban 1 año o más, se celebraba la boda con gran pompa y luego se hacía un banquete. Generalmente ese banquete era nocturno, por eso es que aquí las vírgenes estaban con lámparas. Y dice la Biblia habla de todos estos asuntos en relación de Cristo y la iglesia, porque Cristo y la iglesia en la Biblia también son el novio y la novia, y hay un matrimonio en todo esto. El rapto de la iglesia es uno de los pasos del matrimonio. Eso, al estudiar el rapto de la iglesia como tema que vamos a ver, vamos a tocar esos detalles. En este caso, lo que vemos es la parte final del proceso matrimonial, en el caso de las 10 vírgenes. Según la Biblia, las bodas del Cordero se celebrarán en el cielo. Eso lo puede ver usted en Apocalipsis 19:1. Ahí se ve que la escena es en el cielo. Luego el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. Eso va a acontecer en el cielo, las bodas del Cordero. Cristo, en su segunda venida, regresa, hermanos, ya casado con la iglesia, y el milenio será la cena de las bodas del Cordero. No confundamos los términos. Las bodas del Cordero son en el cielo, pero la cena de las bodas del Cordero es aquí en la tierra. Será el milenio. Será una cena, un banquete de 1000 años, según Apocalipsis 19, versículo 9. El momento descrito en la parábola de las 10 vírgenes es cuando va a comenzar el milenio, o sea, la cena de las bodas del Cordero. Las 10 vírgenes son las acompañantes de Cristo y de su esposa. Las 10 vírgenes son sobrevivientes judíos de la gran tribulación. Ellos están invitados al banquete que es el reino de 1000 años. Las 10 vírgenes no representan a la iglesia. La iglesia, junto con Cristo, son los anfitriones de la fiesta. Sin embargo, la aplicación de la parábola es para todos los que esperamos el regreso de Cristo, ya sea en el rapto o en la segunda venida. Veamos más detalles de la parábola. En el versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Realmente debíamos de conectar esto con lo que ya vimos de lo que habla del juicio de los judíos, que uno será tomado y el otro será dejado. Los que sean dejados en el milenio son las vírgenes prudentes, los creyentes que sí van a quedar en el milenio. Y esto es muy importante, hermanos. Este versículo nos describe 2 tipos de personas. Entre los que profesan creer en Cristo hay siempre 2 tipos de personas. Las habrá en estos días de la semana 70 y las hay en el día de hoy, en la iglesia también. Hay 2 tipos de personas. Unas que son prudentes y otras que son insensatas. Y aquí específicamente los que creerán en la semana 70, pero las lecciones son para todos los que dicen ser cristianos el día de hoy. La palabra para prudentes ya la estudiamos en Mateo 24:45, donde vimos la parábola del siervo fiel y prudente. Ahí usamos la palabra frónimos, que significa sensato, prudente, razonable, cuerdo, juicioso, consciente, discreto, sagaz, inteligente, listo. Todo eso significa la palabra frónimos. Y aquí describe a uno que es creyente auténtico. Las 5 vírgenes prudentes son creyentes auténticos, que poseen la forma y poseen la esencia. Por eso dimos esta aclaración al comienzo. Esta gente tiene forma y esencia de la vida espiritual impartida por el Espíritu Santo al creer de todo corazón en Jesús. La palabra griega que describe a las insensatas es la palabra morai en griego, y significa ser loco, insensato, necio, hacer las cosas neciamente, ser insípido, impío y malvado. Fíjese, hermano, pensando en lo espiritual, pensando en la vida espiritual suya en este momento, hermano, en este momento. Apliquemos lo que se está hablando aquí de la gente que va a vivir en el futuro, pero apliquémoslo a nosotros hoy. Hacer las cosas neciamente. Ser uno cristiano de una forma necia, imagínese. Es que eso tiene una aplicación práctica. Nosotros no debemos ser esta clase de gente.
y como dice, ser insípido, no tener sabor. Una cosa que no tiene sabor. Alguien que es cristiano debe tener sabor a cristiano. Desde el momento en que vemos el significado de la palabra, Moray, podemos saber que estas vírgenes tenían una profesión superficial o vacía de fe en Cristo. No eran cristianas auténticas estas vírgenes, y lo vamos a ver en la parábola. Solo tenían la forma exterior y carecían de la esencia interior. Es muy importante, hermano, porque en el día de hoy usted debe preocuparse de tener la forma exterior de un cristiano, sí, pero sobre todo debe estar seguro que tiene la esencia interior en su vida espiritual y que usted verdaderamente ha sido regenerado, justificado, adoptado hijo de Dios y que de verdad ha sido sellado por Dios con el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Esto es muy importante porque las vírgenes insensatas carecían de la esencia interior de la fe cristiana, la cual es impartida únicamente por el Espíritu Santo desde que uno recibe a Jesús en el corazón. Este asunto requiere mucha meditación. Por eso cito lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, donde él hace la declaración de lo que es el Evangelio. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué importante las palabras de Pablo. La enseñanza de Pablo es muy importante en estos versículos porque habla en forma objetiva de lo que es una fe genuina. El que verdaderamente ha recibido a Cristo para salvación persevera en la palabra del Evangelio, es decir, creyendo en la obra de Cristo. Perseverar, así como lo usa él aquí en este texto, en griego es la palabra istemi, que significa mantenerse en pie. Usted como cristiano debe mantenerse en pie. Significa adherirse al Señor, a su palabra, a las cosas de Dios, estar establecido, permanecer, mantenerse. Por otro lado, Pablo habla de retener la palabra. Son dos palabras, una es perseverar y otra es retener. Y la palabra retener es la palabra catejo, que significa asirse fuertemente. ¿Está usted en las cosas de Dios asido fuertemente al Señor y a su palabra? Significa retener, conservar, apoderarse de la palabra, hacerse dueño de la palabra, realizar la palabra, prevalecer en la palabra. Todo eso significa esta palabra catejo. Y hermano, son dos aspectos. Uno es perseverar y el otro es retener. Pablo, después de hablar de lo que caracteriza una fe genuina, agrega, si es que no creísteis en vano, a no ser que hubieses creído en vano. La palabra vano que tenemos aquí es la palabra eike en griego y significa al azar, al acaso, en vano, a la ligera, superficialmente. Espero, hermano, que usted no tenga una fe así. Que cuando usted recibió a Cristo lo haya hecho de todo corazón y no a la ligera. Y que no lo haya hecho al azar, por si acaso. No, sino con fe. Porque si no es algo superficial. Y eso era lo que tenían las 5 vírgenes insensatas.
eran creyentes solo por fuera, pero no por dentro. El Señor Jesús también enseña en la parábola del sembrador, en Mateo 13 y en Marcos 4, que muchos aceptan la palabra superficialmente. Cuidado, hermanos, no seamos simples profesantes del cristianismo. En este punto me parece importante explicar las palabras que usan los evangelios de Mateo y Marcos en la parábola del sembrador, porque es el mismo Señor Jesús el que está hablando de esto. Ya vimos lo que dice Pablo, y en armonía con lo que dice el Señor Jesús. Jesús presenta 3 terrenos o corazones que oyen el evangelio, pero que no son salvos. Son como las 5 vírgenes insensatas, aun cuando oyen el evangelio. Al momento, dice Jesús, los reciben con gozo. Y ahí la palabra griega que usa para recibir es lambano. Y los efectos son de corta duración. Vean Marcos 4, 16 y 17. Dice que reciben la palabra con gozo, pero que esa aparente decisión es de corta duración, porque abandonan la fe. En cambio, el terreno que lleva fruto, que es uno de los 4 terrenos, representa al verdadero convertido y salvo. Y en Marcos 4:20 usa para recibir, que dice que reciben la palabra, usa el verbo paradejomai en griego, que significa, fíjese lo que significa paradejomai, lo que significa recibir verdaderamente a Cristo, significa acoger la palabra, darle la bienvenida a la palabra. Esto es muy importante, porque es interesante que en la Biblia el verbo acoger se usa para cuando una persona, un padre de familia, cuando hay un huérfano, lo acoge en su casa y le da de comer, lo mantiene, lo cuida, lo quiere. Así es la misma palabra paradejomai que se usa aquí, que la persona recibe la palabra, acoge la palabra, le da la bienvenida a la palabra. Eso es lo que significa cuando hay verdadera conversión. Y en Mateo 13, versículo 23, el mismo mensaje dice que el verdadero creyente oye y entiende la palabra. Y la palabra entender aquí es suniemi en griego, y significa fijar la atención, observar, darse cuenta de, comprender, advertir, entender. Es decir, que la persona se da cuenta del verdadero significado de la palabra de Dios y le da cabida en su corazón y abraza con fe la obra de Cristo para su salvación. No es un asunto superficial, y por eso es que la persona, cuando verdaderamente recibe a Jesús, hay una transformación interior, porque entonces ya va a haber eso que hemos hablado aquí, de que estemos preparados habitual e interiormente en las cosas de Dios. No es un asunto superficial. Así que aceptar la palabra de Dios del verdadero creyente no es superficial, sino que es una aceptación que es profunda y que transforma la vida. Por eso da fruto agradable a Dios. La parábola de las 10 vírgenes continúa en 25, el capítulo 25, versículos 3 y 4. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. La lámpara, hermanos, nos habla de la forma de la religión, la cual tiene algo de luz, esa forma. Aún la gente no regenerada tiene en la religión cristiana algún conocimiento de Dios, alguna luz de Dios. Tienen la Biblia
y ahí ya tienen luz de Dios. En los himnos expresan verdades de la revelación especial y participan exteriormente con el pueblo de Dios. Pero es un peligro ser un simple profesante del cristianismo sin salvación. Y Jesús afirma esto en Mateo 7, 21 al 23. Fíjese bien, hermano, porque el deseo de nuestro corazón es que usted sea un verdadero cristiano, un cristiano auténtico, genuino, con la obra del Espíritu Santo interior. Pero lo que dice Mateo 7:21, el Señor Jesús, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense, hay gente que le llama Señor a Jesús y no va a entrar al reino de los cielos. Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, está hablando del día del juicio, Señor, Señor, mire lo que dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizar aparentemente es una cosa de la vida cristiana y es algo exterior, es algo que puede ver la gente. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, aparentemente mucho poder, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hasta milagros. Es interesante, cuando el Señor Jesús mandó a los 70, ellos hicieron milagros y echaron demonios y todo, y entre ellos iba Judas, hermanos, entre los 70. Y entonces dice Jesús, les declararé, nunca os conocí. Esas personas nunca tuvieron esa transformación interior y eran creyentes solo por fuera. Y por eso dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que se puede tener solo la forma exterior de la religión, hasta con manifestaciones extraordinarias, pero sin la obra del Espíritu Santo en el corazón. Las vírgenes prudentes representan a los judíos que en los días de la semana 70 se convertirán verdaderamente a Cristo, según lo que dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, es decir, me van a buscar y van a creer en mí, es lo que está diciendo aquí el Señor, a quien traspasaron. Es decir, ustedes saben que a Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, lo traspasaron con una lanza, pero Zacarías está diciendo eso más o menos unos 450 años antes de que ocurriera, y dice, y llorarán como se llora por el unigénito, por hijo unigénito, afligiéndose como por quien se aflige por el primogénito. Este versículo habla del futuro arrepentimiento de los israelitas en los días de la semana 70. Ellos van a llorar haber crucificado al Señor y buscarán a Jesús con todo su corazón. Esa obra será hecha por el Espíritu Santo. Por esa razón, estos israelitas sí tienen aceite. Es muy importante. En ellos se ha operado la obra que es esencial en el interior de su ser. Tienen en el corazón, es decir, en su espíritu, en su mente, el manantial de la vida eterna, que es el Espíritu Santo, el cual recibieron al entregar su vida a Cristo. Y los que hoy hemos entregado nuestra vida a Cristo, también tenemos ese manantial en el interior del corazón. Hay muchas personas que cuando hablan del Espíritu Santo hablan como algo exterior, como algo que está por fuera, como algo que viene sobre ellos. El Señor Jesús
en Juan 7, 38 y 39, dice, el que cree en mí, y ahí está la clave para tener al Espíritu Santo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo adentro de uno que se manifiesta para afuera. El Espíritu Santo no está a la par nuestra, está adentro de nosotros, hermanos, y por eso dice que de su interior, del corazón, del fuero interno, de lo que es uno por dentro, de ahí manarán, fluirán, correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así como el aceite es el combustible que hace funcionar la lámpara, así la gracia de Dios, operada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, es la que le da valor a nuestras prácticas religiosas. Hermanos, que todo lo que hacemos por fuera en la religión sea el reflejo de lo que el Señor está haciendo adentro de nuestra vida. La prudencia en las cosas de Dios, lo que tenían las vírgenes prudentes, es lo más importante. Entender las cosas de Dios, la voluntad de Dios y hacerla, eso es lo esencial. Las prudentes sí se prepararon, fueron cuidadosas, fueron previsoras. Por eso dice el versículo 9, que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Para ellas era mejor excederse en tener aceite y no que les llegara a faltar. Ellas querían servir lo mejor posible al esposo. Así tenemos que ser nosotros en nuestra vida espiritual. Qué bueno, hermano, dedicar tiempo a orar, a estudiar la Biblia. Qué bueno servir al Señor hasta el cansancio. Y sin dejar nuestros compromisos de trabajo y el cuidado de nuestro hogar, podemos dedicar tiempo a las cosas de Dios y constantemente estar dependiendo de Él en todo. Y en todo lo que hacemos, buscar su voluntad. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este versículo es interesante porque se ve que todas las vírgenes se durmieron, no solo las insensatas. Es interesante también ver que el esposo se demoró en llegar, porque el texto dice, y tardándose el esposo. Hay textos bíblicos que dicen que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3:9 eso. Y la Biblia dice que el día y la hora están fijados por Dios en Mateo 24:36, ya lo estudiamos. Sin embargo, el Señor en esta parábola da a entender que su regreso a la tierra no sería de inmediato en la historia, sino que sería después de mucho tiempo. Esto también se ve en la parábola de los talentos, en el capítulo 25, 14 y 15 y en el 19. Eso lo vamos a estudiar posteriormente. Pero ahí dice que después de mucho tiempo regresó el patrón. Entonces Jesús no regresaría en el primer siglo. Él lo está diciendo aquí. Ni sería en poco tiempo. Han pasado 20 siglos. Sin embargo, sus siervos fieles le siguen esperando y esperaremos, porque como dice el apóstol Pedro también en 2 Pedro 3, el día del Señor vendrá. Es interesante que todas las vírgenes cabecearon y se durmieron.
porque desvelarse esperando algo puede tener naturalmente un efecto así, pero lo importante es que las vírgenes sensatas fue aún eso lo que previeron. Ellas previeron de que iba a haber un momento de cansancio y hasta se iban a dormir, pero estar dormidas no quería decir que ellas no se habían preparado, porque cuando vino el esposo, ellas estaban listas. Por eso prepararon más aceite. Versículos 6 y 7 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las 10, aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se pusieron a hacer lo necesario con las lámparas. Y aunque el esposo vino a la medianoche, vino. Así será la venida de Cristo. Aunque algunos la tengan por tardanza, llegará el día de su regreso. Las 10 vírgenes que se habían dormido despertaron al grito que anunció la llegada del esposo. Hasta ahí todas parecían estar iguales y se pusieron a arreglar las lámparas para acompañar a los novios. Y las insensatas, versículo 8, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Hasta ese momento las vírgenes insensatas se dan cuenta de que sus lámparas están a punto de apagarse. Entonces acuden a las vírgenes prudentes para pedirles de su aceite, hasta que llegue el fin de todo. Las personas se van a dar cuenta, cuando termine la vida presente en algunos casos, se darán cuenta que nunca se prepararon para la eternidad. Se darán cuenta que tenían la forma de la religión, pero que nunca entendieron ni tuvieron la esencia de la vida cristiana. Pertenecieron a una organización religiosa, cumplieron con los ritos, tuvieron información aún de la Biblia y muchas cosas de la religión externa, pero nunca gozaron de la obra interna del Espíritu Santo, que es lo esencial, que es lo que nos debe interesar. Es interesante que hay muchas personas que incluso piensan que cuando uno se dedica al Señor y que busca al Señor y que ora y que lee la Biblia y que trata de vivir santamente, piensan que uno está como perdiendo el tiempo mientras que ellos se dedican a otras cosas. Lo que estas vírgenes insensatas hacen a última hora es pedir aceite a las prudentes. Y esto nos enseña que la vida espiritual es un asunto personal, hermanos. Nadie puede salvar a nadie. Nadie puede creer por otro. Cada uno debe recibir a Cristo personalmente y vivir en comunión con Él personalmente. Cada uno debe cultivar la vida cristiana, estudiando y meditando en la Biblia, orando, dependiendo de Dios, sirviéndole constantemente todos los días de la vida. Hay personas que hemos oído decir, yo voy a vivir como sea y ya cuando me vaya a morir acepto a Cristo. Ya cuando me vaya a morir voy a servir a Cristo. Hermanos, no tenemos que vivir una vida desordenada pensando que al final vamos a poder salir adelante. Es probable que algunas personas, por ignorancia, creyeron a última hora en el Señor Jesús y Él tuvo misericordia de ellos, pero uno no sabe en qué momento puede morir o puede venir el Señor y no estar listo para ello. Debemos aprender a entender la voluntad de Dios en la Biblia y permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter y parecernos cada día más y más a Cristo y los años que Él nos dé en este mundo, vivir para Él, servir a nuestra familia,
amar a nuestra familia, ver que nuestra familia conozca a Dios adecuadamente, para que cuando esta vida termine estemos en la gloria del Señor. Pero esas personas que creen que pueden vivir como quieran y a última hora van a arreglar las cosas, a ellos les han enseñado una religión de bien morir, o sea que a última hora les ayuden a morir y según ellos van a salir adelante. Pero los cristianos auténticos debemos tener una religión del bien vivir toda la vida. Y si Dios nos va a dar mucha vida en este mundo, desde niño, joven, adulto, dedicarnos a servirle, a amarle, a obedecerle toda la vida y no pensar que a última hora vamos a buscar a Dios. Eso fue lo que hicieron las vírgenes insensatas. A última hora estaban buscando aceite. Las vírgenes prudentes tenían la obra interior del Espíritu Santo y la lámpara también tenían la forma. Las insensatas solo tenían la forma, tenían apariencia de piedad, pero carecían de la eficacia de la piedad. Hermanos, si verdaderamente hemos creído en Cristo, cultivemos nuestra relación con el Señor y recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 2:12. Él ahí dice una palabra fuerte, impresionante: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Qué interesante, palabras preciosas. Ya somos salvos, hermanos, por eso dice ocupaos de vuestra salvación, porque ya es vuestra. Pero ocupaos, dedíquenle tiempo y obediencia a Dios con temor y con temblor. Es cierto que el cristiano debe tener seguridad y estar tranquilo de que Dios le va a bendecir, pero esta expresión con temor y con temblor es con respeto al Señor. Que no seamos descuidados, que no seamos como las vírgenes insensatas, que no se daban cuenta de que no hay que ser religioso solo por fuera, sino que hay que verdaderamente amar por dentro a Dios. En el versículo 9 sé que las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas que vayan a comprar aceite para que no le falte a ninguna, ni a ellas, ni a ellas, a las otras. Esto no significa que uno puede comprar el Espíritu Santo y la vida espiritual. La idea es que uno puede obtener, adquirir las bendiciones espirituales de Dios, pero Él las da gratuitamente. Por eso Isaías 55:1 dice: venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche a todos los sedientos, a todos los que quieran ser salvos. Vengan y adquieran la salvación gratuitamente. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, dice el texto, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es decir, que estas personas van a entrar al milenio, al reino de Cristo, a la cena de las bodas del Cordero, al banquete de 1000 años. Van a entrar. Y dice, y se cerró la puerta. Esta es una gran lección y advertencia. Hay que estar preparados. Así ha sido toda la historia de los creyentes. Hermanos, Noé estaba preparado para el diluvio. El Señor le mandó a hacer el arca y él trabajó mucho tiempo en eso. Dedicó tiempo a Dios. No pensó que eso había que hacerlo a última hora. Enoc fue llevado al cielo sin aviso, pero estaba preparado. Y si nosotros repasamos la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que toda esa gente era diligente, preparada.
eran gentes que tenían esa preparación habitual interior que debe tener el creyente y que la debe tener toda su vida, desde que recibe a Cristo, entregarse al Señor y dedicar la vida y el tiempo a Él, y no estar pensando que puede vivir como sea y a última hora ver cómo se las arregla. Disculpen que hable de esa manera. Debemos vivir toda la vida para la gloria de Dios y estar listos para nuestro encuentro con Él. La preparación también es intransferible, y todos los que han de ser salvos no tienen una religión de apariencia, sino que son genuinos cristianos. Las vírgenes insensatas fueron a ver si las prudentes les daban algo de lo que ellas tenían. Hermano, si usted quiere la bendición de Dios, pídasela a Dios. Los creyentes podemos orar por usted y aconsejarlo, pero el único que puede arrepentirse, pedirle a Dios, vivir para Dios, servir a Dios y ser salvo al tener fe en Cristo es usted mismo. Nadie va a creer por usted ni va a servir al Señor por usted. Es usted el que debe dedicar tiempo al Señor. El versículo 10, ya para terminar, dice que la puerta se cerrará. No hay segunda oportunidad, y si se cierra la puerta, el tiempo habrá terminado. Igual que en el diluvio, el Señor fue el que cerró la puerta. Hoy es posible buscar a Dios y Él nos está concediendo la oportunidad para hacer su voluntad y andar en comunión con Él. Los versículos 11 y 12 muestran que las vírgenes fatuas solo tenían forma externa de cristianas, pero no eran salvadas. Cuando pidieron que el Señor les abriera la puerta, Él contestó: de cierto os digo que no os conozco. Esta respuesta implica que no eran verdaderas creyentes. Y el Señor nos exhorta hoy: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, debemos estar preparados habitualmente. Debe ser nuestra costumbre estar buscando a Dios todos los días, día a día, mientras dura nuestra vida. Y esa preparación debe ser interior. Y todo lo que usted haga en la vida religiosa exterior será de bendición. Pero si usted tiene la preparación interior y la vida del Espíritu Santo en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la advertencia de tu palabra, a que no seamos simples religiosos, profesantes de la fe cristiana solo por fuera, sino que de verdad clamemos a ti y tengamos una relación correcta contigo, Señor, que es la esencia de la verdadera vida cristiana y lo que es base para gozar verdaderamente de todas tus bendiciones en este mundo y en la eternidad, la gloria contigo. Ampara y protege a tu pueblo y ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.